Bueno, voy a presentar. Listo. Bueno, entonces quedamos que la Cámara de Diputados, bueno, más bien el pueblo es el que fija las contribuciones, ¿sí? El pueblo, por medio de la Cámara de Diputados, crea el derecho fiscal y establece las contribuciones. Y corresponde a nosotros, pues, contribuirlas o pagarlas. Es decir, corresponde a nosotros, no nos corresponde otra cosa más que cumplir con el pago de esas contribuciones, ¿sí? Es obligatorio para nosotros ejercitar o ejercer esa obligación, y para el Estado no queda otra cosa más que recibir los dineros que corresponden por concepto de contribuciones. Hay diferentes clasificaciones, como ya lo comenté. Hasta aquí no sé si tuvieran alguna duda. Pueden escribir sus dudas también por el mensajero. Si lo consideran, ahí las pueden ir escribiendo sin ningún problema, ¿sale? O bien pueden ustedes exponer. Sí quiero comentarles que es muy importante, consideren que es lo que estoy exponiendo, bueno, pues es mi punto de vista en base a lo que he analizado, en base a lo que yo he estudiado. Hay diferentes opiniones de diferentes tratadistas, de diferentes personas. Nosotros en el ámbito noticiario diario vemos que estamos sujetos a un presidencialismo total, es decir, donde toda la figura central es el poder ejecutivo. Sin embargo, en mi opinión, el poder más importante, bueno, pues es el legislativo. El legislativo, por medio de la Cámara de Diputados, por medio del Congreso, que se divide en dos, bueno, en tres en específico, que sería diputados, serían senadores y serían congresos de los estados, ¿sí? Sería el tercero. ¿Sí? Entonces serían los tres que pudieran encabezar, o que podemos decir que encabezan el poder legislativo. Y tenemos también nosotros al poder judicial. El poder judicial, que es el que se encarga de resolver los conflictos que nosotros tenemos relacionados o relacionándolos con las contribuciones. ¿Sí? Ese es el que se encarga de eso. Entonces, recapitulando, ¿quién tiene la soberanía? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más destacado? ¿Quién es el que manda en el Estado? ¿Sí? El artículo 39 de nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, el artículo 39 y 40 de nuestra Carta Magna dice que es el pueblo, ¿sí? Quien tiene el poder soberano, quien tiene lo máximo de poder en el Estado, es el pueblo. No es el presidente, no es el legislativo, no es el judicial, sino el pueblo, ¿sí? El pueblo. Es decir, nosotros tenemos la facultad, ¿sí?, exclusiva de nombrar, ¿sí?, establecer y crear nuestro propio sistema tributario. Lógicamente, pues no voy yo a crearlo y no voy yo a establecerlo. Cuando voto, cuando son las elecciones, voy y voto,
y designo a los diputados, que si no me equivoco en muchos estados el año entrante van a ser las elecciones, ¿sí?, de los diputados de muchas localidades en México. Cuando vamos y votamos y ejercemos nuestro sufragio, le damos nuestra voz a los diputados y senadores y a los congresos estatales para que ellos legislen en materia tributaria. Entonces, es el pueblo. Y el presidente, ¿qué otra cosa tiene, no? ¿Por qué lo culpamos mucho? Bueno, pues porque el presidente, además de recaudar o además de cobrar los impuestos, pues tiene la rectoría económica. Es decir, decide sobre cómo se van a ejercer esos recursos, cómo se va a cumplir con esas obligaciones, ¿sí? Y él decidirá qué se hace con ellas. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos este sistema impositivo y por qué se ha venido creando un sistema fiscal como el que tenemos nosotros y como el que hay en varios países? ¿Por qué este sistema fiscal? Bueno, el sistema fiscal que nosotros tenemos, ¿sí?, se establece ¿para qué? ¿O para qué se crea el Estado? ¿Para qué se crea todo esto? ¿Para qué surge lo que hemos estado comentando? ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, la finalidad de lo que es el Estado y nuestro sistema y la materia de teoría dogmática, ¿por qué surge todo esto? Bueno, pues deriva del tema de las contribuciones, ¿sí? Es decir, deriva del tema de la obtención de recursos por parte del Estado. ¿Y para qué quiere dinero el Estado? ¿Con qué fin se hace esto del Estado? Bueno, pues para cubrir los gastos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si no existiera el Estado? ¿Qué creen que ocurriría si nosotros no tuviéramos un Estado? Que no regresáramos a épocas anteriores en donde no hubiera una organización de este tipo. Bueno, quiero comentarles que hasta la fecha en la mayoría de los países no se ha podido encontrar una forma de organización jurídica diferente a lo que es el Estado, que sea eficiente y funcional. ¿Sí? No lo hay. La otra forma que pudiera existir, que incluso hay algunas comunidades como los menonitas, es otra forma de organización en donde no hay Estado. Hay algunas organizaciones religiosas que no son la católica, que también tienen algo similar, en donde no hay un Estado, sino es una comunidad. Entonces, otra forma diferente a lo que es el Estado, bueno, pues son las comunidades, ¿sí? Las comunidades donde se establecen por acuerdo de voluntades entre varias personas para un fin común. Las comunidades pues no tienen un congreso, no tienen un presidente, no tienen un poder judicial, ¿sí? Entonces, hasta ahorita es la figura más importante que se ha creado. No ha habido una evolución diferente a lo que es el Estado en ninguna parte del mundo. Seguimos con esta forma de organización, ¿no? Y todo es con el fin de ¿qué? De la sobrevivencia de nosotros. Entonces, ¿para qué se crea? ¿Para qué son estas obtención de recursos? Para cubrir los gastos. ¿Y para qué cubrir los gastos? Bueno, pues para que nosotros podamos cumplir con nuestros objetivos, que es el bien común. Entonces se crean esos tributos para el bien común. Esa es la finalidad, que nosotros estemos bien. Pero ustedes me van a decir que en la realidad, sí, en la realidad no estamos bien. Me van a decir. Estamos a medias, ¿no?
en algunos casos, en algunas comunidades, en algunas ciudades. No estamos bien. No hay bien común. Sí hay ingresos, sí hay gasto, sí hay contribuciones, pero en cuanto a bien común, pues estamos a medias. No se ha podido cubrir o no se ha podido cumplir con ese objetivo en algunos lugares, ¿sí? En donde las personas se desarrollan, ¿sí? En donde las personas se sitúan. Entonces, allí es cuando nosotros, como pueblo, reclamamos, ¿verdad? Porque nos sentimos, al pagar contribuciones y al designar a nuestros gobernantes, ¿sí? Nos sentimos con ese poder soberano, ese poder que es más alto que el del presidente, el del Congreso, el del Poder Judicial. Y reclamamos en las redes sociales actualmente. Antes, si se fijaron, aunque hay todavía, no sé si se han fijado que había más manifestaciones, incluso en la Ciudad de México, diario había manifestaciones, y no sé si se han dado cuenta, no sé si sea por la situación sanitaria o por otra cosa, pero esas manifestaciones han disminuido drásticamente, ¿sí? Y ahora las trasladamos a las redes sociales, ¿sí? Es la forma. Pero realmente tendríamos que hacerle esas manifestaciones a nuestro Congreso, a los diputados. A ellos deberíamos de exigirles, ¿sí? El respeto, la fijación de las leyes, ¿sí? Y el establecimiento de adecuadas disposiciones jurídicas para que se cumpla con el objetivo primordial, que es el bien común. Nuestras leyes no están resultando eficientes para cumplir con el objetivo del bien común, ¿sí? Y entonces, cuando cubrimos los gastos públicos, cuando pagamos las contribuciones, ¿qué nos dan a cambio? ¿Sí? Cuando cubrimos esos gastos, a cambio nos dan servicios públicos. ¿Sí? A cambio nos dan esos. Pero de la misma manera, bueno, además de bien común, pues a medias, nos dan servicios públicos, pero también a medias, ¿no? ¿Sí? Entonces cubrimos los gastos públicos para el bien común, para que nos den servicios públicos, pero en ocasiones también esos servicios públicos pues no son eficientes, no son de calidad como en algunas partes del mundo, ¿sí? Porque pues de entrada muchas mexicanas y mexicanos pues en ocasiones no somos de calidad, entonces entregamos lo mismo hacia el exterior. Entonces ese es el fin de cubrir los gastos públicos. ¿Qué nos dan también a cambio, ¿sí? De cubrir los gastos públicos? Pues a cambio nos da el Estado los derechos humanos. Eso es lo que también nos da cuando pagamos las contribuciones, ¿sí? Es una protección similar a la que ocurría en los feudos, que acabo de comentar hace un rato, ¿sí? Los feudos, ¿sí? De alguna manera obtenían los recursos para poder proteger al pueblo. El rey hacía la guerra para obtener recursos y proteger a su pueblo, y así sucesivamente. Entonces, actualmente el Estado mexicano ya no hace la guerra. Sin embargo, sigue teniendo un ejército que implica gasto público. Y ese ejército lo destina a agredir a los mismos ciudadanos. Antes era a naciones extranjeras, a ciudadanos desde luego que cometen actos ilícitos, ¿no? Pero a fin de cuentas son ciudadanos. Entonces la función del ejército, que implica también un gasto, pues ha cambiado. Antes en el reinado, pues ese ejército que tenían implicaba hacer la guerra, conquistar otros territorios. Ahora ya no hacemos la guerra, ya no conquistamos otros territorios y seguimos manteniendo el aparato del ejército, el aparato militar, que implica un gasto muy tremendo, porque a los militares se les tiene que dar alimentación, se les tiene que dar vestidos, se les tiene que dar
alojamiento, se les tiene que dar absolutamente todo y es bastante costoso para pelearnos entre nosotros, para agredirnos unos a otros, a diferencia de los aztecas que agredían a otras comunidades más alejadas, a diferencia de los reyes que también agredían a otras comunidades, y en la antigüedad los romanos que iban a otros territorios y los conquistaban. ¿Sí? Actualmente tenemos una armada que se dedica a la parte bélica, a agredir a los mismos ciudadanos del Estado. E incluso auspiciados por el himno nacional, porque si ustedes se fijan, el himno nacional mexicano en una de sus estrofas dice mexicanos a grito de guerra, pero esa guerra ya es interior, mexicanos a grito de guerra interior. Antes eran mexicanos a grito de guerra para defendernos de los franceses, de los norteamericanos. E incluso el himno es incluso sexista porque habla de mexicanos, sí, no habla de las mexicanas. Es una figura que también debe cambiar y trascender para adecuarla a las nuevas realidades que nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico mexicano y en el Estado de Derecho que nos ubicamos. Entonces, cubrimos los gastos también para los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos nos da cubrir impuestos o nos protege o nos tutela el Estado? Bueno, pues es una lista muy grande, ¿sí? Principalmente la vida, ¿sí?, que es algo primordial. Nos da el derecho de tránsito, ahorita está limitado un poco, ¿verdad? Nos da el derecho de tránsito, pero ahorita por la situación sanitaria pues está limitado. Nos da la libertad, también tenemos ese derecho. Entonces no quiero sonar malo, pero pues pagamos para que nos den esto, pagamos tributos para que nos den vida, tránsito, libertad, poder poseer armas si estamos autorizados, ¿sí? También eso nos da el Estado mexicano. ¿Qué más nos da? Nos va a dar que las autoridades fiscales, por ejemplo, respeten el domicilio fiscal, respeto del domicilio por parte de las autoridades, que no entren de manera arbitraria, ¿sí? Que no vayan a afectar o a agredir o realizar algo en contra de nuestro domicilio. Eso también nos dan. Nos dan igualdad, también nos dan igualdad, que todos seamos iguales. Aquí es subjetivo, incluso en materia fiscal. Tenemos, por ejemplo, dos regímenes. Tenemos el de incorporación, ¿verdad?, para compararlo, y tenemos el régimen de, por ejemplo, el de personas físicas. ¿Sí? Alguien de incorporación con ingresos de 1 millón, los primeros 10 años, ¿verdad?, va a tener beneficios, y las personas físicas igual. Entonces aquí lo voy a poner, primeros 10 años, disminución de impuestos, ventajas tributarias o beneficio fiscal, como lo quieran llamar. Y las personas físicas desde el primer día, ¿verdad?, por 1 millón de ingresos, y puse 1 millón, pues el límite son 2, ¿no? Bueno, pongo 2, hasta 2, ¿no? Hasta 1.999.000, ¿no? 999. Entonces, siempre lo pongo, y es muy interesante para compararlo con lo que ocurre. Entonces, las personas físicas, pues, de la misma cantidad, no tienen beneficios fiscales por 10 años. Entonces, la Constitución dice
que pagaremos contribuciones de manera proporcional y equitativa, ¿sí? Que dispongan las leyes. Entonces, no es proporcional, si ustedes se fijan, ni es equitativo, porque en base a las mismas cantidades, pues no hay beneficios. Ambas figuras jurídicas, tanto lo que es esta como es esta, tienen deducciones autorizadas. Tenemos otro régimen peor, que es el de los asalariados. Los asalariados tienen limitadas las deducciones autorizadas. ¿Sí? Tienen limitadas sus deducciones, únicamente gastos funerarios, servicios dentales, colegiaturas hasta cierto grado y hasta cierta cantidad, ¿sí? Pero los asalariados y luego las personas físicas de las de incorporación pagan después las contribuciones. Los asalariados, antes de recibir su ingreso, ya viene con el pago de contribuciones. Es el peor régimen que hay en nuestro sistema impositivo, es el de salarios, ¿sí? El de asalariados es el más castigado y es la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Entonces, pagamos porque nos dé una semi-igualdad, ¿sí? Una semi-igualdad no es igualdad, dice un principio de la lógica, o es o no es. Entonces, o hay igualdad o no hay igualdad, no hay a medias. Entonces, en México, desafortunadamente, comparando regímenes tributarios, no hay igualdad entre personas. Entonces, ahí están transgrediendo nuestros derechos humanos. Hay personas que ya han impugnado esta situación y los tribunales dicen que están locos, que sí hay igualdad en México y que nada les está afectando, para nada, ¿sí? Los tribunales, pues a veces no tienen cierto conocimiento de esto o lo dejan pasar por alto, pero si ustedes no me dejan mentir, bueno, pues aquí hay una garrafal desigualdad comparando con los mismos ingresos y son diferentes cargas impositivas. Pero bueno, pues ahí está. También pagamos por educación, para que se dé educación, sí, también, que algunos pues no, porque tienen que pagar, ¿verdad? Entonces algunos dicen, no, pues es que la educación no es gratuita, no es como tal, yo tengo que gastar para efectos de poder obtener una educación. También pagamos por que nos permitan asociarnos. Hay países, por ejemplo los cubanos, los vigilan cuando se asocian. Aquí hay libertad de asociación, hay libertad de reuniones, ahorita no por la situación sanitaria que nosotros tenemos. Hay libertad de trabajo también, tenemos libertad a dedicarnos a una actividad productiva, laboral, ¿sí? También tenemos esa libertad. ¿Qué más? Bueno, tenemos derecho de expresarnos, que a veces no lo ejercemos debidamente, pero también tenemos derecho a manifestarnos, les decía yo hace un rato, tenemos derecho de expresión ante la autoridad. También ustedes le pueden mandar cartas, le pueden mandar correos, le pueden decir lo que ustedes consideren pertinente a la autoridad, también tienen ese derecho. Tenemos derecho a imprimir, fíjense, antes se prohibía la impresión, tenemos también derecho de imprenta. Son algunos de los derechos que que existen, ¿no? La información, tenemos derecho a la información fiscal, ¿sí? También tenemos derecho a eso. Tenemos derecho a pedirle algo a la autoridad fiscal, también, de la misma manera, tenemos ese derecho de petición. Tenemos otros derechos en materia tributaria, como a corregir nuestra situación fiscal, ¿sí? Y otros más que, si gustan, la siguiente sesión los vemos. Aquí les puse lo básico. ¿Cuánto tiempo tengo yo para corregirme? Normalmente pensamos nosotros, siempre que ustedes manejan o quien ustedes generen una contabilidad, siempre pensamos que la contabilidad tiene que estar perfecta, ¿verdad? Y siempre trabajamos para que esté perfecta.
pero la contabilidad puede tener inconsistencias, ¿sale? Yo siempre he dicho que vamos a tener para corregirnos hasta antes de que inicien las facultades de comprobación. Lógicamente, si no lo hacemos bien o no hacemos bien nuestra contabilidad de inicio, esto va a tener como consecuencia que paguemos accesorios de las contribuciones, que son actualizaciones, recargos y multas, pero hasta antes de las facultades de comprobación. Hay algunas personas que indebidamente se corrigen, bueno, hay otras personas que jamás se corrigen, ¿no? Entonces hay quienes no pagan y no las detectan, ¿verdad? No se detectan. La autoridad todavía no tiene la capacidad de detectarnos a todos y a todas. Sí, entonces tenemos para corregirnos en cualquier momento, incluso cuando inician las facultades de comprobación, también en ese momento nos podemos corregir. ¿Por qué hasta antes? Bueno, pues es lo ideal que antes de que llegue la autoridad ya estemos bien, pero si no, pues hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones de hacerlo pues hasta que termine el juicio, si es que demandamos. ¿Sí? Entonces hay etapas, hay periodos en que nosotros podemos realizar la autocorrección. Bueno, ya voy avanzado, no sé si tengan alguna duda, déjenme checar rápido. Sí, somos los asalariados, sí son 2 millones, pero le puse ahí 1999. Bueno, ahí sí, si quieren comentar algo, si tienen duda, o si también quieren escribir sobre su opinión, acuérdense que pueden estar en contra de lo que yo diga, no tienen que estar a mi favor, a fin de cuentas, ustedes tienen sus propias opiniones y son muy, muy respetables, ¿sí? Doctor, sí, adelante. Sí. Bueno, como aportación igual también algo que se pudiera notar un poquito más directo en la contribución, a lo mejor sea, por ejemplo, en los derechos, ¿no? Sí. Que si uno, por ejemplo, no sé, paga el pasaporte o paga ciertos permisos o hasta incluso para sacar el acta de nacimiento, ¿no? Ahí se podría más o menos notar que pagaste algo y directamente se le proporcionó alguno, ¿no? A diferencia a lo mejor de si uno paga impuesto de ISR o IVA, que a lo mejor no pudiera haber directamente reflejado el beneficio, ¿no? Sí. Y también a lo mejor otro objetivo de las contribuciones, aparte de todas las que usted mencionó que son muy ciertas, a lo mejor también un poquito la medición, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se sacó el impuesto a los depósitos en efectivo, a lo mejor, pues siempre el objetivo directo de una contribución, pues es la recaudación, ¿no? Pero siempre hay como otras cosas indirectas que hace la autoridad, a lo mejor para, en este caso de los depósitos en efectivo, controlar un poquito estas operaciones que se estaban manejando, y que ya incluso ya cuando las personas o sea, aprendieron a no depositar más de 15,000 pesos mensuales en efectivo, pues ya dejó de tener objeto esta contribución y en el 2014 la quitaron, ya no tenía caso, ¿no? Sí. Igual lo mismo a lo mejor en el IVA que se le impuso a los alimentos para perros, a lo mejor un objetivo intrínseco era que midiera las personas, la capacidad que tenían estas personas a lo mejor de comprar este tipo de productos, ¿no? Entonces también como una medición puede ser para la autoridad este tipo de contribuciones. Así es, sí, muchas gracias por tu participación, excelente, sí, y lo vamos a seguir viendo porque vamos a ver después otros temas relacionados, pero sí está totalmente nuestro sistema fiscal muy desproporcionado, ¿sí? Cristina, ¿vas a participar? Oiga, sí. Bueno, yo creo que lo de depósitos en efectivo lo desaparecieron porque entró la ley antilavado. Y ya lo hicieron como penal. Sí. Pero a través de ahí, pues se supone agarrar a los narcos y todo, ¿no? Al que va de impuesto. Ajá. Porque, bueno, ahorita ya subió, pero que si en 6 meses depositabas tal valor en efectivo, en automático el banco te reportaba. ¿Es verdad? Sí, lo quitaron porque... O sea, ellos, perdón,
Yo, bueno, en cursos que he ido, sí nos expresaron, sí quitaron la de depósitos en efectivo, pero entra ya ahora una penal, que es la ley antilavado. Sí, está un poquito más aguerrido, pero sí también tiene razón el compañero, mucha gente encontró la forma de no ser sujeto a ese impuesto, iban a cada ratito al banco y dejó de tener también vigencia. Y eso que comentas de lo antilavado, sí tiene razón, y hay una entidad muy interesante que es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que congela las cuentas de cuando detecta errores o inconsistencias en depósitos, en movimientos bancarios, ¿no? Y también esa es una parte muy interesante, porque si se fijan, la facultad de comprobación está pasando de ser, como en los romanos, a ir a tu casa a ver qué tienes, a checar en las cuentas bancarias a ver qué movimientos haces. ¿Sí? Ya hubo una variación gracias al único a lo de las tecnologías. Entonces ahora los depósitos se los verifican directamente en materia bancaria, ¿no? Y no sé si sabían, pero el Servicio de Administración Tributaria, cada RFC ya lo tiene muy controladito en el ámbito de sus sistemas. Entonces, por ejemplo, si a mí me depositan el día de hoy a las 12 del día, el Servicio de Administración Tributaria ya sabe que me depositaron hoy a las 12 del día, porque inmediatamente ya ven que se genera el comprobante, el CFDI. Entonces el Servicio de Administración Tributaria cada vez tiene más control sobre las transacciones bancarias, que, como dice la compañera, pues hicieron ya obsoleto el impuesto a los depósitos en efectivo, porque ahora fiscalizan en base a transferencias bancarias o depósitos bancarios, pero ya lo verifican electrónicamente. ¿Sí? ¿Alguien más? No sé si tengan alguna duda, alguna aportación que hacer. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Sí, algunos bancos también ya están al ojo ahí, les da algún poquito de incertidumbre a ver de dónde viene ese dinero. Incluso algunas personas que pagan ya lo hacen con cheque, ¿no? Que es uno de los casos que vamos a ver la siguiente sesión. Vamos a ver un caso ya concreto de una persona que va a recibir un depósito en efectivo, ¿sale? Y ya con eso vamos a comparar un poquito lo que ocurre. Entonces, no quiero ser tan malo, pero pues realmente pagamos impuestos para que nos den los derechos, ¿sí? En un estricto sentido, ¿sí? Pero pues no todos pagan, pues es un problema muy grande también nuestro sistema impositivo. Si alguien quiere hablar me puede interrumpir, no tengo ningún inconveniente. También pagamos para que nos den seguridad jurídica. No sé si han escuchado hablar de ese concepto. Entonces también seguridad jurídica, ¿qué quiere decir? Que pagamos para que exista una ley, pagamos impuestos para que exista una ley y que esa ley sea respetada. La seguridad jurídica, que exista una ley y que sea respetada. ¿Sí? Por eso también pagamos o contribuimos. Ese es el principio de seguridad jurídica. Por eso algunas personas, ustedes escuchan en los noticiarios que dicen, es que en México no hay seguridad jurídica. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que no hay respeto de las leyes, ¿sí? No hay respeto del derecho y hay una violación tajante, ¿no? Otro de los derechos fundamentales por los que nosotros pagamos las contribuciones, pues es porque exista la legalidad. La legalidad va a implicar dos principios. Uno para la autoridad, que la autoridad solo puede realizar lo que la ley le permite, y el particular puede hacer o puede realizar
lo que la ley no le prohíba. Este principio de legalidad lo usamos mucho en materia fiscal. Cuando tengo un cliente y me plantea un asunto, me voy a la legislación y verifico que no se le prohíba. Sobre todo lo usamos mucho en planeación fiscal, que ustedes llevarán una materia en cuarto semestre de planeación fiscal. Para hacer una planeación fiscal a un contribuyente usamos el principio de legalidad. Verificamos que no se lo prohíba y lo hacemos o se lo sugerimos que lo realice. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy interesante. Entonces cuando un cliente me consulta, pues una de las principales cuestiones, verifico que no le hayan violentado sus derechos, es decir, que se haya respetado la ley, y verifico que no haya realizado algo que le estaba prohibido por la ley. Entonces los que utilizan planeaciones fiscales normalmente, y los que estudian sobre planeación fiscal, se dedican a ver cómo disminuir las cargas impositivas de sus clientes, ¿sí? Sin que contravenga la ley, sin realizar algo contrario a derecho. Entonces, aquí viene un caso concreto. Un menor de edad, sujeto a un papá o una mamá, en este caso le voy a poner una mamá, ¿no? Sujeto a su mamá, ¿sí? Recibe ingresos. Desde luego, de su madre, ¿verdad? ¿Cuánto recibe ese menor de edad? Ese menor de edad recibe de su madre. Ay, se me está. Disculpen, ahorita lo acomodamos porque debe de ir abajo. ¿No quiere? Se revela, ahí está. Recibe de su madre cada mes, ¿sí? Depósitos en su cuenta. Bueno, voy a poner aquí. Recibe ingresos de su madre, depósitos en su cuenta de la Caja Popular. ¿Sale? Menor de esta cantidad, vamos a ponerle un monto, asciende mensual a 25,000 pesos. ¿Sí? Bueno, entonces tienen ahorita unirse a sus equipos colaborativos que ya crearon en el apartado de, yo voy a dejar aquí la imagen, pero en sus equipos colaborativos van a crear un documento, como les mostré la sesión anterior, y en ese documento me van a decir qué opinan de este caso, ¿sí? Entonces tienen 20 minutos, se reúnen en sus equipos colaborativos en una reunión de Meet, pueden generar un documento o lo pueden hacer verbal, como ustedes quieran, y en 20 minutos me va a decir un representante de cada equipo cuál es su opinión al respecto, cuáles son los pros y los contras. Entonces tienen 20 minutos y al finalizar le doy la voz a cada una y cada uno de los representantes del equipo. ¿Sale? Entonces dejo la pantalla, aquí sigo y damos un lapso de 20 minutitos. Si lo tienen antes, pues mejor, ¿sale? Para alcanzar a resolverlo. Entonces, por favor, en sus equipos resuelvan el caso. Guardo silencio para que ustedes trabajen. Aquí sigo.
Sale. Entonces vamos a continuar. Bien, voy a compartirles la lista, ¿sí? Con los equipos. Vamos a ponerla nuevamente. ¿Sale? Iniciamos como me comentaron. ¿Sale? Entonces, del equipo 5, ¿quién va a participar? Yo sería, doctor, yo comentaría en representación del equipo. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Salazar. Déjame buscarte aquí. Fernando Salazar. Aquí está. Igual ya activé la cámara para más o menos que se distinga. Vamos a poner su participación. Para la siguiente semana, pues va a participar otra persona del equipo 5 y así sucesivamente, ¿sale? Hasta que ya aquí se nos llene de participaciones durante el curso, ¿sale? Porque vamos a ver casi un caso cada semana. Entonces, bien, Fernando, te escuchamos con gusto. Ok, gracias. Pues bueno, en el equipo comentamos, en este caso en específico, que no tendría por qué causar ningún problema en cuestión fiscal, ya que, pues bueno, en este caso la mamá, que es la que está depositando en efectivo a una cuenta de ahorro del hijo, pues seguramente este ingreso que la mamá percibió, vamos a suponer que es doctor o incluso como asalariada, pues ese ingreso ya causó impuesto, ya se pagó el impuesto. Entonces, pues ya no se tendría por qué pagar otra vez el impuesto al hacer otro depósito en efectivo. Otro factor importante es que estamos hablando de un menor de edad que ni siquiera va a tener un registro federal de contribuyentes, o sea, no va a tributar bajo ningún régimen que le va a obligar a que le va a obligar a pagar algún impuesto. Otra cosa, pues, es el concepto. O sea, el concepto de estos depósitos que no superan los 25,000 mensuales, que al año no van a pasar tampoco una cantidad que tuviera que declararse, a lo mejor no sé qué pasara de 600,000 o algo. Entonces, al ser depósitos en efectivo, al ser chicos y hacer por concepto de la madre que le transfiere al hijo, a lo mejor por colegiatura, por comida, para sus gastos del mes, entonces no habría ningún problema. Aquí digamos que la autoridad no podría, digamos, tomar ninguna medida administrativa, ya que no cumple el principio de legalidad, o sea, no está en la ley. A lo mejor, bueno, no sabemos si que se vaya de alguna manera a grabar estos depósitos en efectivo, que se realizan por este concepto y bajo estas circunstancias que se comentaron. Muy bien, muy bien. Y pues eso es importante. Muy bien, Fernando. Sí, pude haberles puesto otro caso que fuera en un banco, pero les puse el de la Caja Popular porque las cajas, si se fijan, ahorita actualmente casi aceptan solo en efectivo los depósitos, ¿verdad? A diferencia de las instituciones de crédito, que puede ser transferencia. ¿Sí? Muy bien, Fernando, te felicito. Ahorita lo aterrizamos, ¿sale? Pero muy bien. Sí. Gracias. Entonces, equipo 4, ¿quién va a participar? Buenas tardes, doctor Llanos. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues en uso de la voz y el nombre del equipo 4, nosotros... ¿Tu nombre, perdón, antes? Coincidimos. Soy Francisco. Aquí está, Francisco Eugenio. Francisco Eugenio, equipo 4. Sale. Te escuchamos, Eugenio. Ok. Sí, gracias. Les decía, coincidimos en conjunto con los compañeros que con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Fiscal de la Federación, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta, no causa ningún efecto fiscal ese depósito en efectivo que la madre le transfiere, le manda al hijo vía Caja Popular y en una cuenta de ahorro, por diversas situaciones que el compañero del equipo 5 mencionó hace un momento. Entre ellas destaca, pues, una, que el hijo es menor de edad y no tiene registrada ninguna actividad empresarial a su nombre. Dos, la madre al adquirir ese ingreso supone que causó ya un impuesto y de alguna manera se trata de evitar en nuestro país la doble tributación. Bueno, y a través de ciertos convenios también internacionales pretenden evitarlo, entonces ya no volvería a causar impuesto. Y tres, la cantidad no es tan elevada y sería fácilmente acreditable poder comprobar que son gastos de manutención para su hijo, que es menor de edad y que obviamente está recibiendo alimentos.
Muy bien, Francisco, excelente. Te agradezco tu participación, muy atinada. Gracias. Y a fin de cuentas, Gracias. ya al final les voy a reiterar que la mejor opinión es la que ustedes tengan, ¿sale? Yo solamente voy a dar Muchas también gracias. la mía. Bien, equipo Bien. siguiente, vamos en orden entonces. El 3, ¿quién va a opinar del equipo 3? Yo, licenciado ¿Tu nombre? Rodolfo Rivera. Déjame buscarte. Bueno, sí, Permíteme. sí. Aquí está. ¿Listo? Rodolfo, te escuchamos. Sí. En el equipo consideramos que, ya como lo comentaron nuestros compañeros, pues no hay ningún problema, ya que se presume que la mamá en este caso ya está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y en un supuesto que hubiera duda, pues se puede comprobar que el dinero puede provenir de la mamá, ¿verdad? Mientras no exceda de sus ingresos. Y también con los gastos que haga el menor. Otra cosa sería que nunca los gastara, que siempre se estuviera acumulando ahí, pues tal vez ahí sí hubiera una duda de la autoridad. Pero ya como lo comentaron, pues no, en principio no sería sujeto a algún impuesto. ¿Sí? Y Muy como bien. pro, pues no sé si tenga algún pro que sea una caja popular o un banco, ya que pues actualmente están igualmente reguladas. Así es. Así que una más conveniencia de la madre, ¿verdad? O del hijo, Claro. es lo que pensamos. Muy bien, Rodolfo, te felicito por tu participación, es muy, muy provechosa, ¿sí? Y en efecto ahorita lo aterrizamos, ¿sale? Equipo 2. Yo, María Teresa, Déjame encontrarte como dicen mis primero, compañeros, espérame, estamos de espérame. acuerdo, no causa efectos fiscales. Ok, Ese depósito puede ser como un ahorro, puede ser para ¿cómo se llama? manutención. Manutención, Ajá. ajá, y estudios, ya que eso puede comprobarse de que ya se puede ir ahorrando anticipadamente para que él pueda anticipar sus gastos de estudio ya cuando crezca. Eso es como un Sí. ahorro y sí no tiene efectos para impuestos. Muy bien, por ahí vas, por ahí vas, porque, bueno, ahí decía, puede hacer lo que no se le prohíba, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, María Teresa. ¿Algo más? No, sería todo de nuestra parte de equipo 2. Ok, muy bien, gracias. Equipo 1. Sí, yo, Alejandra Sánchez, pues el equipo 1 está igual de acuerdo. Consideramos que este tipo de depósitos no causan impuestos, debido a que se puede considerar como una donación en línea directa, hacer de la mamá directamente a su hijo. Ajá. Y por tanto no causa impuestos. Muy bien, Alejandra. ¿Sería todo? Sí, sería todo. Perfecto, muchas gracias por tu participación. ¿Y algún miembro del equipo 6? ¿Nadie? ¿No, verdad? Ok, bueno, después checo de quién son estos números que me aparecen ahí. ¿Sale? ¿Alguien que no tenga equipo? Ya todas y todas tienen equipo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar. Me voy a regresar a la presentación. Este material que generé ahorita, que estuve realizando, en cuanto esté el video, se los comparto, ¿sale? Bueno, entonces vamos a partir de que puede realizar las personas lo que la ley no le prohíba. Si se fijan actualmente en nuestra legislación fiscal, si nos pusiéramos a leer así con amplitud, en ningún lado dice que una mamá tenga prohibido depositarle a un menor en la cuenta de la Caja Popular una cantidad mensual de 25,000 pesos y que él reciba ingresos por esa situación. Entonces hace un rato, bueno, pues eso era lo que le comentaba, así nos ayuda a veces a resolver un problema, verificar que esa figura jurídica no esté regulada en nuestras disposiciones fiscales y en ese tenor pues poder hacer lo correspondiente, ¿sale?
¿Qué es lo que sí está regulado? Y algunos de ustedes lo comentaron. Lo que sí está regulado por nuestras disposiciones fiscales, y lo vamos a reiterar más adelante, es de que el Código Fiscal dice que todas las personas que obtenemos ingresos debemos estar inscritas. Entonces, en estricto sentido, como lo dice el Código Fiscal, pues el menor de edad tendría que estar inscrito. Normalmente en la práctica nadie lo hace y todos los menores reciben ciertas cantidades en algunas cuentas. ¿Estamos? Y dice el Código Fiscal que todos los que reciban ingresos deben presentar declaraciones. Entonces se supone que el menor tendría que presentar declaraciones. Como ustedes bien atinadamente dicen, pues es probable que no vaya a pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque, como dijeron ustedes, pues esos impuestos ya se pagaron, queremos entender así, cuando se recibió el dinero, ¿sí? Entonces el menor, pues de la misma forma igual no vaya a tener la obligación contributiva, es decir, no va a tener la obligación del 31 fracción cuarta que comentamos acá arriba, ¿sí? Aquí a un lado, ¿sí? De contribuir a los gastos públicos, ¿sí? Entonces a lo mejor no tiene la obligación del 31 fracción cuarta, pero sí el menor va a tener obligaciones formales, es decir, obligaciones relacionadas con la inscripción, llevar una contabilidad, presentar declaraciones, ¿sí? Y pues estar al corriente en el cumplimiento de las mismas. No hay actualmente, yo no conozco, bueno, no me ha tocado, a lo mejor sí hay, pero yo no conozco un menor que esté dado de alta, pero sí conozco menores que reciben cantidades fuertes en algunas cuentas, a veces bancarias, a veces de la Caja Popular, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se puede hacer acreedor a primero, a la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le puede congelar la cuenta porque pudiera no acreditarse la fuente de los ingresos. Esa podría ser una consecuencia. Segunda consecuencia, una auditoría en donde se le verifique el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Desde luego, como ustedes dijeron, pues en una auditoría a lo mejor se pudiera acreditar, pero de entrada sí le pudieran determinar un crédito fiscal por la omisión de obligaciones formales, ¿sí? No tanto obligaciones relacionadas con el pago. En materia fiscal tenemos dos tipos de obligaciones, las de forma y las de fondo. Forma, el cumplimiento de las formalidades para tributar. Fondo, el pago, el dinero, ¿sí? Entonces igual de fondo no tiene, pero igual de forma sí. Y recuerden que cuando una persona, habría que ver qué edad tiene el menor. Cuando una persona no está en regla en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Prescribe, ¿sí? O se puede ejercitar una acción por parte de la autoridad en 10 años. Entonces, supongamos que tuviera a lo mejor 10 años, el menor, pues la autoridad va a tener hasta sus 20 años y ya va a ser mayor de edad, ¿verdad?, para determinarle un crédito fiscal y para fincarle una responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que pudiera ocurrir. Otra cosa que no tomamos en cuenta, ¿sí? ¿De dónde está sacando la mamá el dinero? ¿Sí? Es otra cosa, los 25,000, es una gran cantidad. En el caso real que nos ocupa, fíjense lo curioso, la mamá lo recibía en efectivo de una empresa. Entonces, para la mamá no meterlos en su cuenta, porque ella sí estaba dado de alta, ¿sí?, los mete en la del menor y de esa manera, indebidamente, omite el pago de contribuciones, ¿sí?, utilizando indebidamente al menor. No se le ha detectado y no es tan fácil detectar porque pues yo me imagino que hay muchas personas así y además la autoridad tiene mucho trabajo, pero
también hay que checar la fuente del ingreso, porque es probable que ustedes tengan algún día un cliente de esta naturaleza y casi siempre se van al final. No, váyanse a la fuente también del ingreso. ¿De dónde obtuvo la mamá el dinero? Y la vamos a cuestionar. Le vamos a decir, dígame señora, por favor, ¿de dónde obtuvo ese dinero para depositarle a su hijo? Porque a lo mejor el problema no es tanto que le deposite al hijo ni la cantidad. A lo mejor el problema es la fuente de donde usted está obteniendo ese dinero. Y acuérdense que hace rato lo comentamos, que ya una compañera lo comentó, que pudiera ser dinero de recursos de procedencia ilícita. Entonces pudiéramos ser contadores o contadoras, o ustedes pueden ser contadores o contadoras de personas que obtienen recursos de procedencia ilícita. Entonces ahí también tenemos que estar al pendiente para evitar de nuestra parte cualquier tipo de responsabilidad o riesgo. Sale, afortunadamente esta empresa que le pagaba pues no era ilícita, pero pudiera haber sido, ¿sí? Entonces esta estrategia de triangulación le quita la responsabilidad a la mamá y se le endosa al hijo, quien va a poder ser sujeto hasta por 10 años de la auditoría de la autoridad o de la facultad de la autoridad, y la unidad de inteligencia financiera le puede congelar las cuentas hasta que se acredite de dónde se obtuvo el dinero, porque como está haciendo en efectivo, es muy sospechoso. Yo les decía hace rato, si fuera transferencia bancaria a lo mejor no habría tanto problema porque está acreditada la fuente, pero aquí como es mucha cantidad y es en efectivo, pues pudiera haber un problema. En la vida real esta persona no ha tenido ningún problema al respecto, no se ha visto sujeta a una facultad, ni a un crédito, ni nada. La autoridad no la ha detectado y lógicamente está actuando de manera indebida. Entonces esa es la situación. ¿Qué se debería de hacer? Bueno, pues lo correcto sería que la mamá depositara ese dinero en su cuenta y pagar impuestos. Eso sería lo correcto, pero aquí está evitando pagar impuestos, está evitando ser detectada y utiliza al hijo para eso, ¿sale? Dice la compañera, ¿qué pasa si la mamá se dedica a la agricultura y recibe el dinero en efectivo? Pues igual, de la misma manera, tendría que acreditar la fuente, ¿sí? Y tendría que darse de alta y tendría que presentar sus declaraciones, estar al corriente y pues contratarnos a nosotros, a ustedes, como asesoras y asesores fiscales. ¿Estamos? Entonces, para eso los estamos formando aquí, para que ustedes puedan apoyar a todas estas personas y les den la mejor asesoría al respecto. Y lo mismo pasa también con las personas que reciben remesas de los Estados Unidos, ¿verdad? Igual de la misma manera hay depósitos en efectivo en una cuenta y pues se tiene que darse de alta, presentar declaraciones, ¿sí? El impuesto ya se pagó allá también. Aquí pudiéramos hablar de, como dijo hace rato su compañero, evitar la múltiple tributación. Entonces podría haber ahí un manejo fiscal acreditando los impuestos que ya se pagaron al respecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, si quedó alguna otra, pues de hoy en 8 la comentamos con gusto. ¿Sí? Por el día de hoy sería todo de mi parte. Les comparto la grabación. Se va a escuchar mejor, van a ser 2 videos porque se cortó, pero les comparto la grabación que se va a escuchar perfectamente para que ustedes la puedan repasar. Y iniciamos la presentación con el siguiente equipo. No van a exponer todos los equipos del mismo día, sino un equipo cada semana. Iniciamos con la presentación del equipo 5. Ahorita también les voy a subir la presentación. Si las quieren usar, les voy a subir todas las presentaciones del curso en PowerPoint, ¿sale? Y ustedes las pueden descargar, las pueden mejorar, las pueden cambiar o las pueden usar ahí como están. ¿Hecho? Bueno, gracias por su atención, que tengan un excelente sábado y nos vemos de hoy en 8. Gracias.